Muy buenos días, mis hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Es un placer, es un honor el poder estar una vez más en este lugar con cada uno de ustedes para seguir meditando el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Los voy a invitar a que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, el libro de los Salmos en el capítulo 32, Salmo capítulo 32, versículo 1, encontraremos el texto que nos irá a nuestra lección en esta mañana. El Salmo capítulo 32, versículo 1, Salmo capítulo 32, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Note una vez más lo que dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hasta ahí, mis hermanos, en la lectura. No cabe duda que este pasaje de la Escritura es un pasaje, mis hermanos, amigos, que nos llena de mucha felicidad a aquellos quienes hemos recibido el perdón de parte de nuestro Dios. En esta mañana el tema que se nos ha asignado para poder compartirlo es el gozo del perdón de los pecados. El día de ayer estuvimos observando la historia de Felipe y el eunuco etíope, este hombre, el eunuco, tuvo un encuentro con la salvación, pero también recalcando que los pecados de él fueron perdonados. Mis hermanos, amigos, uno de los mandatos que Dios ha establecido para aquellos quienes han obedecido el Evangelio es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto según Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En este versículo, en este capítulo 16, versículo 15, encontramos el mandato de Dios para los cristianos: id y predicar el Evangelio. Y después, en el versículo 16, encontramos dos condiciones, dos posibilidades, dos opciones que el hombre puede tomar como destino. Dice el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, dice la Escritura, será condenado. Y ahora, hay que recalcar, mis hermanos, y el día de ayer lo mencionamos, sobre qué es el Evangelio. El Evangelio, según la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al versículo 4, el apóstol Pablo, escribiendo a nuestros hermanos en Corinto, les dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Nota el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es ahí donde nosotros podemos entender que lo que Dios quiere es que prediquemos el Evangelio. Y el Evangelio viene a ser la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante enseñar esto a las personas? A que entiendan este mensaje. ¿Por qué es importante? Porque esto nos ayuda a destruir al pecado. Note lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nota el versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué razón? Dice el versículo: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es por esa razón que cuando Cristo, mis hermanos, vino a este mundo, amigos que nos visitan, cuando Cristo vino a este mundo,
vino a darnos esa esperanza de vida eterna. Pero por medio de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, es ahí cuando entendemos nosotros que ese es el único medio para estar en reconciliación con nuestro Dios. El pecado no tiene relación con Dios. Es imposible que Dios y el pecado tengan algo que ver. Es como el agua y el aceite. El agua y el aceite es imposible que usted lo revuelva, aunque usted pase mucho tiempo tratando de juntarlos. Es imposible que Dios y el pecado tengan una relación. Pero es triste que el pecado en nosotros no nos permita tener esa relación con nuestro Dios. Es por eso que Dios, por medio de Jesucristo, envió el medio por el cual podemos tener esa reconciliación, donde esos pecados que no nos permiten tener esa relación puedan ser quitados. Notemos lo que decía el versículo: a fin de que no sirvamos más al pecado. Pedro lo dijo, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de que nosotros obedezcamos el evangelio? ¿Cuál es el fin de que usted y yo seamos bautizados? Para recibir, número uno, el perdón de los pecados, pero también recibir el don del Espíritu Santo. Cuando el Señor vino a morir por nosotros, vino a redimirnos. Note lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Cuál fue la razón? Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿A causa de qué? Del pecado. Note el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué hablamos de redención? Porque debía haber un precio. Debía haber un sacrificio para que pudiéramos tener el perdón de pecados. Ese sacrificio fue por parte de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos comprados con precio, por eso se llama redención. Fuimos redimidos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy esa sangre aún sigue vigente. Para aquellos quienes aún no han obedecido el evangelio, para aquellos quienes aún no han sido bautizados, hoy esa redención sigue disponible. Dice primera de Pedro 1:18, primera carta de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Note lo que dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en aquella cruz del Calvario, para que fuéramos redimidos, para que tuviéramos esa reconciliación con el Padre a causa del pecado. El pecado es aquello, mis hermanos, amigos, que no nos permite tener una relación con nuestro Dios. Pero ¿qué sucede en la vida de un hombre cuando no ha recibido el perdón en su vida? Cuando una persona no ha recibido el perdón en su vida se vuelve una vida vacía, se vuelve una vida cargada de culpa, pero también, como lo mencionábamos, la vida de un hombre que no ha recibido el perdón está en una separación de esa relación con Dios. ¿Pero qué es el pecado? ¿Qué es lo que trae el pecado en la vida de un hombre que no trae perdón? El pecado trae vergüenza, el pecado trae condenación, pero también el pecado nos ata a una esclavitud. El hombre, tristemente, hoy en día busca llenar su corazón con muchas cosas. Una de ellas, el hombre busca el placer. El hombre busca enriquecerse y, ¿por qué no?, también busca la fama, la popularidad y vivir una religión humana, una religión exterior. Pero nada de eso, mis hermanos amigos, puede traer lo que es el verdadero gozo. Es por esa razón que recordemos cuál es el título de nuestro tema. El tema, el gozo del perdón de los pecados. Y hay tres condiciones. La primera de ellas, si no hay perdón en la vida del hombre, entonces no puede haber paz. Si no hay limpieza en la vida de un hombre,
entonces no puede tener una comunión con Dios. Pero también, número 3, si no hay reconciliación, entonces no puede haber esperanza de vida eterna. Es por esa razón que es importante que entendamos que el pecado hace una división entre nosotros y Dios quiere traernos el perdón por medio de su Hijo. ¿Qué es lo que sucede? Tristemente hoy en día hay falsas ideas acerca de lo que puede hacer el estar bien, porque muchas personas hoy en día piensan que el dinero puede comprar la paz. Eso es lo que se piensa, que mientras tenga yo dinero, tengo la paz, que las buenas obras pueden borrar la culpa, también que la religión externa acerca más a Dios, nada más lejos que la verdad. Mis hermanos, sin embargo, el plan de Dios ya ha sido establecido. Lo que Dios ya estableció no necesita que usted ni yo le modifiquemos o que le arreglemos con otras cosas, porque el único camino verdadero al gozo del perdón es que viene por medio de Jesucristo. Hoy Dios sigue ofreciendo ese perdón. Hoy Dios quiere y espera que hombres y mujeres se levanten y digan: Señor, ten misericordia de mí, porque solamente así podemos experimentar ese gozo que Cristo ofrece, con una conciencia limpia, con una vida transformada, pero también con una esperanza segura. Hay una pregunta que nos vamos a responder en esta mañana, mis hermanos, amigos, y la pregunta es la siguiente, con respecto a nuestro tema, el gozo del perdón de los pecados. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué produce gozo saber que nuestros pecados han sido perdonados? ¿Por qué produce gozo saber que nuestros pecados han sido perdonados? Y a través de esta lección vamos a responder a esta nuestra pregunta, porque el tema es el gozo del perdón de los pecados. Pero ¿por qué trae gozo que haya perdón de pecados? Bueno, hay algunas cosas que vamos a estar mencionando en estos minutos que tenemos. Lo primero de ellos lo encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, encontramos lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la Escritura de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note, mis hermanos, mencionando el versículo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, ¿por qué produce gozo saber que nuestros pecados han sido perdonados? Número 1, porque el perdón produce gozo porque ya no tenemos culpabilidad. El perdón produce gozo porque ya no tenemos culpabilidad. ¿Qué es lo que trae el pecado en la vida del hombre? Trae vergüenza, trae condenación, pero el perdón trae al hombre que la culpa sea quitada, pero también que tengamos paz. Ahora, ¿por qué el pecado nos hace tener una culpabilidad con Dios? Porque la culpabilidad, mis hermanos amigos, es una carga muy pesada. La culpabilidad es una carga muy pesada y el salmista lo menciona ahí en el capítulo 32. Si usted se acuerda, iniciamos nuestro sermón o nuestra lección con el Salmo capítulo 32. Pero note lo que dice el versículo 3, Salmo capítulo 32, versículo 3. El salmista dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. La culpa seca las fuerzas espirituales y emocionales. Cuando uno tiene la conciencia sin perdón, se convierte en un tormento constante. Pero ¿cuándo es cuando revelamos que realmente tenemos la culpa? Cuando se nos hace ver que somos culpables. Muchas de las veces hacemos las cosas por costumbre, pero hasta que no nos hacen ver nuestro error, no es cuando nosotros nos sentimos identificados que somos culpables. El salmista dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos.
¿Y qué es lo que produce en la vida del hombre? La culpabilidad. Ahí le van 4 detalles lo que produce la culpabilidad en el hombre. Una de ellas es que debilita la salud física. Eso es lo que produce la culpabilidad en la vida del hombre. También, número 2, la culpabilidad roba la paz interior. Por eso muchas de las veces vienen los problemas a nuestras vidas, las enfermedades, la ansiedad, la depresión, todo aquello emocionalismo viene a caer por culpa de la culpabilidad. ¿Qué es lo que produce la culpabilidad en la vida del hombre? Afecta las relaciones. Es muy difícil que podamos convivir. Cuando un cristiano tristemente cae en el pecado, ¿qué es lo que sucede? A veces es difícil tener una relación cercana con él a causa del pecado. Muchas de las veces cuando saludamos y ni queremos ver a los ojos. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el pecado en la vida del hombre. Pero también las consecuencias de la culpabilidad sin el perdón puede llevar a la desesperación. ¿Recuerda usted lo que le pasó a Judas? ¿Qué fue lo que hizo Judas? ¿Qué fue lo que le llevó a tener esa culpabilidad? ¿Se acuerda cuando Judas entregó al Señor? Y si usted me acompaña en Mateo capítulo 27, versículo 3 en adelante, podemos encontrar qué fue lo que sucedió con Judas a causa de la culpabilidad que él tenía a causa de haber entregado al Señor. Note lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 3 y versículo 5. Dice la Escritura: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Note la respuesta de esos hombres. Y esta es la respuesta que muchas veces nos van a decir a nosotros cuando nos sintamos culpables de algo. ¿Qué fue lo que ellos respondieron? ¿Qué nos importa? A nosotros. Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue. ¿Y qué fue lo que pasó con Judas? Dice la Escritura: y se ahorcó. Nota el contraste que encontramos en esta parte de la historia. ¿Cómo se sentía Judas después de haber entregado a Cristo? Se sentía culpable. Y esa culpabilidad lo hizo ir con estos hombres. A estos hombres no les importó lo que Judas había hecho. Y Judas fue y se ahorcó. Ahora, supongamos que Judas, en vez de ir con estos hombres, se hubiera arrepentido delante del Señor. Yo les pregunto, ¿el Señor estaba dispuesto a perdonarle? Es que eso es lo que hace la culpabilidad en la vida de muchos de nosotros. Nos hace hacer cosas que no están bien. Por eso el Señor nos da esa garantía. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. El Señor nos da una respuesta cuando nos sintamos culpables, cuando estemos cargados de tanto peso a causa del pecado. Dice el Señor, Mateo capítulo 11, versículo 28 y versículo 30. Nos dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. ¿Note lo que dice el versículo? Y ligera mi carga. Cuando Jesús dice esas palabras, no se limitó solamente a un grupo de personas, a un grupo específico. No se limitó a los judíos, no se limitó a los pobres, ni a los enfermos, sino que cuando Jesús hace estas palabras, menciona estas palabras, Él extiende sus brazos a todos los que sienten el peso del pecado. Él ofrece el descanso para nuestras vidas. No solamente cuando hablamos del descanso, hablamos de un descanso físico, sino que se habla de un descanso espiritual, por medio de la paz y del perdón que Dios ofrece. ¿Por qué el perdón nos produce gozo? Y puede producir gozo también en ustedes, porque el perdón borra toda condenación. Recuerde,
El pecado nos hace sentirnos culpables. Y no tanto sentirnos, sino también Él nos hace ver que somos culpables a causa del pecado. Pero el perdón que recibimos de parte de Dios hace que sean borradas nuestra condición de condenación. En Colosenses capítulo 1, versículo 14, podemos ver usted y yo que en Cristo ya no hay acusación que valga. Colosenses capítulo 1, versículo 14 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. No hay otro medio por el cual usted y yo podamos tener ese perdón de pecados, si no es por medio de Jesucristo, en que tenemos esa redención para el perdón de nuestros pecados. Si yo no he sido parte o no formo parte del cuerpo de Cristo, no puedo yo experimentar el gozo que hay en el perdón de los pecados. Note lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, cómo la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Hebreos capítulo 9, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por esa razón vivimos con libertad, porque el juicio ha sido quitado. Ya no somos lo que éramos antes. Aquellos que hemos obedecido el Evangelio, lo que éramos antes, ya no lo somos. Y muchas de las veces las personas se sorprenden. ¿Tú no eras el borracho aquel que andaba en las cantinas? Era. Oye, ¿tú no eras aquel que se la pasaba allá en la esquina drogándose? ¿No eras tú aquel? Era. Porque por medio del sacrificio de Cristo ha transformado mi vida. Y es lo que Cristo puede hacer en su vida, amigo que nos visita. El Señor puede transformarle, puede quitar dentro de su vida esa culpabilidad que a usted lo carga a causa del pecado. El gozo del perdón comienza cuando comprendemos que en Cristo ya no hay condenación. El mismo salmista, específicamente el rey David, en el Salmo 51, describe unas palabras muy hermosas después de haber clamado por el perdón de aquel pecado que había cometido. Note lo que dice el Salmo 51: vuélveme el gozo de tu salvación. Aunque él cargaba la culpa del pecado, al recibir él el perdón experimentó esa paz, ese gozo de estar limpio delante de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace el perdón, el gozo del perdón de los pecados en nuestras vidas? Nos quita la culpabilidad que tenemos delante de Dios. Recuerde que tenemos a un Padre un Padre que está delante de nosotros. Dios, estamos nosotros delante de Dios, pero recuerde, tenemos un abogado, ese es Jesucristo, quien intercede por nosotros. Pero un día ese abogado se va a convertir, ¿qué cosa? En nuestro juez. Y a él no le vamos a poder ocultar si estamos mal delante de su presencia. ¿Por qué el perdón de los pecados produce gozo? Número 2, note lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14, nos dice lo siguiente. Colosenses 2:14 encontramos una segunda respuesta a nuestra pregunta. Dice el versículo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Número 2, el perdón produce gozo porque ya no somos deudores. El perdón produce gozo porque ya no somos deudores. El perdón no solamente quita la culpa, sino también lo que hace el perdón es que cancela la deuda que nosotros teníamos para con Dios. Porque el pecado era una deuda que era imposible pagar. No había y no hay cantidad de dinero por el cual usted pueda comprar su salvación. Esa deuda ha sido pagada por medio de la sangre de Cristo. Romanos 6:23 mencionábamos que la paga del pecado es muerte.
Nadie podía saldar con sus propias fuerzas esta deuda que teníamos contra Dios. La humanidad, si lo viéramos en un sentido espiritual, la humanidad estaba en bancarrota espiritual. No había forma de poder pagar esa deuda, pero es por eso que Cristo vino a esta tierra a pagar esa deuda. Isaías capítulo 53, versículo 6. En Isaías capítulo 53, versículo 6, encontramos lo siguiente: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con su sacrificio, con ese sacrificio de Cristo en la cruz, declaró lo siguiente en Juan 19:30: consumado es. La deuda fue cancelada para siempre. Qué hermoso es saber que la deuda que teníamos ha sido cancelada. Así como alguien se llena de alegría cuando las deudas que tiene en su diario vivir, porque muchos tenemos deudas, ¿verdad? Muchos tenemos deudas y a veces se nos hacen difíciles pagarlas, pero imaginémonos que de esas deudas que tenemos nosotros con nuestra tarjeta de crédito, imagínese esas deudas que usted carga, que todo haya sido pagado. ¿Cómo nos sentiríamos? Es la pregunta. ¿Nos llenaríamos de alegría? Si esto nos llenaría de alegría, ¿cuánto más gozo no hay saber que Cristo ha pagado por nosotros esa deuda eterna? Ya no somos deudores. Por medio de la sangre, Cristo Jesús puede cancelar esa deuda que usted tiene con Dios. Por medio de la sangre de Cristo, somos libres en Cristo por medio de su sangre. Y esa verdadera libertad en Cristo produce gozo verdadero. Jesús, mis hermanos, allá en Mateo capítulo 18, nos enseña algo referente a lo que estábamos mencionando. Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo capítulo 18, versículo 23. Encontramos una parábola que Jesús está narrando. Note lo que dice del versículo 23. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué hizo con él? Le perdonó la deuda. Es ahí cuando usted y yo entendemos que de la misma manera, esa deuda que nosotros teníamos para con Dios, era imposible pagarla. Pero por medio del sacrificio de Cristo pagó la deuda que ahora nosotros, usted y yo, quienes hemos obedecido el Evangelio, gozamos. Porque ya no hay deuda que nosotros le debamos a Dios. Por eso el Señor le invita a que reflexione, a que usted ya no cargue con la culpa, ni tampoco cargue con ese peso de la deuda. El Señor quiere que cada uno de nosotros disfrutemos del gozo que el perdón de los pecados puede hacer en nosotros, disfrutando del gozo del perdón de los pecados. Ahora, ¿por qué el perdón produce gozo en nosotros cuando recibimos el perdón de pecados? Número 3, Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2 nos dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Por qué el perdón de pecados produce gozo? Número 3, porque restauramos nuestra relación con Dios. Por eso es que hay gozo en el perdón de los pecados, porque restauramos nuestra relación con nuestro Dios. El pecado, ¿qué es lo que hacía entre Dios y el hombre? Entre Dios y el hombre, el pecado lo que hacía es una división. Rompía la comunión con Dios, porque un hombre sin el perdón, ¿qué es lo que hace? Vive lejos del Padre. ¿Recuerda usted qué sucedió con Adán y Eva allá en el libro de Génesis?
después de haber obedecido a lo que Dios ya les había dicho, de no tomar de ese fruto prohibido. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque mientras Adán y Eva, antes de cometer ese pecado, vivían de una forma maravillosa. Dice la Escritura que el Espíritu se movía por el huerto. Pero cuando ellos decidieron tomar ese fruto, hubo una separación entre Dios y el hombre. Cuando Dios llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le respondió Adán? Me oculté porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? El pecado es lo que produce en nosotros y en Dios, es una separación. Por eso la oración y la adoración no tiene fuerzas mientras el pecado no haya sido perdonado. El perdón, ¿qué es lo que hace? Porque el pecado lo que hacía entre Dios y el hombre es la separación. Pero cuando usted recibe el perdón que Dios ofrece, nos abre el camino de regreso a esa relación. Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos dice que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque es por medio de la redención en el cual usted y yo podemos acercarnos a Dios. El gozo más grande no es la ausencia de problemas, sino saber que nuestra relación con Dios ha sido restablecida. Usted y yo recordamos aquella parábola en Lucas capítulo 15, de aquel hombre que le pidió a su padre parte de su herencia y que después de haberla recibido, ¿qué fue lo que hizo? La malgastó y vivió perdidamente su vida. Después de haberlo malgastado todo, fue a trabajar a un lugar muy sucio, a apacentar cerdos, y había perdido el razonamiento. Dice la Escritura que él volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Hay abundancia, y hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Este hombre dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El padre lo abrazó, perdonándolo y haciendo fiesta, habiendo gozo, porque ahora el hijo que había sido perdido había sido restablecido. Eso es lo que produce el pecado en nosotros, que estemos lejos de Dios, que a causa del pecado, de la contaminación, no nos permita recordarnos que tenemos un Dios todopoderoso que nos abre los brazos para recibirnos. El perdón es esencial en la vida de toda persona, porque es maravilloso recibir el perdón. ¿Cuántas personas hoy en día no están encerradas en una prisión, esperando recibir el perdón, pero no lo reciben? Estaba viendo en El Salvador, ¿sí ha visto usted El Salvador, cómo tienen una megaprisión? Una prisión muy grande, impresionante. Y una de las historias que me hizo sentir mal fue la de un hombre que estaba encerrado en ese lugar y estaba contento porque ya era su último día en la prisión. Estaba contento el hombre porque ya iba a salir de ese lugar que es imposible salir. Y cuando lo llevaron para hablar con el juez para que le dieran la libertad, ¿sabe qué pasó con este hombre? Le dieron más condena y ya no pudo salir de la prisión. No pudo recibir el perdón de la sociedad, del juez. Muchas de las veces sentimos lástima por las personas que están encerradas, pero se nos olvida que muchas de las veces nosotros estamos encerrados bajo esa esclavitud de pecado y no queremos la salvación o queremos esa redención que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo, por medio del perdón de los pecados. El Señor sigue hoy con los brazos extendidos para perdonarnos. Porque el perdón, número 4, y con esto terminamos, el perdón produce gozo. ¿Por qué? Note lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora, ¿por qué el perdón de los pecados produce gozo? Número 4, porque ahora hacemos tesoros en los cielos. Ahora hacemos tesoros en los cielos. Ahora, una persona no puede hacer tesoros en los cielos si tiene una deuda. No es posible. Yo he querido ahorrar, mis hermanos, para tener algo, pero a causa de las deudas no puedo hacer mi tesorito. Sucede básicamente lo mismo. Usted no puede hacer tesoros en los cielos si usted tiene una deuda que no ha podido pagar. Pero esa deuda, la noticia es que Cristo ofrece el perdón. Pero depende de usted que acepte el perdón de sus pecados, que usted pueda disfrutar del gozo del perdón, para que ahora usted pueda hacer tesoros en los cielos. El perdón nos enfoca en lo eterno. Nos dice Colosenses 3, 1 al 2, buscar las cosas de arriba donde está Cristo. El creyente perdonado ahora invierte en la eternidad a través de la obediencia, del servicio, de la fe y el amor. El gozo del perdón es saber que en nuestra vida ya no se gasta en lo terrenal, sino que ahora, cada día, podemos atesorar en el cielo. ¿Recuerda usted a Zaqueo? Allá en Lucas capítulo 19. Zaqueo es un claro ejemplo de un hombre que antes vivía acumulando riquezas injustas, pero al recibir el perdón de Jesús, devolvió lo robado y comenzó a obrar en justicia. El perdón en la vida de Zaqueo cambió su perspectiva de atesorar, de lo que antes atesoraba en la tierra, pasó a atesorar en lo celestial. Eso es lo que produce el perdón de pecados, produce un gozo. Y ese gozo está disponible para aquellos quienes aún no han recibido ese perdón de pecados. Los que hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo, los que hemos sido bautizados, ahora disfrutamos del gozo del perdón de los pecados. Porque recordemos qué es lo que produce el perdón de pecados. Ese gozo que ya no tenemos culpabilidad, que ya no tenemos esa deuda que era imposible de pagar, que ahora hemos restaurado nuestra relación con Dios, y que ahora, después de que las deudas que debíamos hemos sido librados de ellas, podemos ahora entonces hacer tesoros en los cielos. La pregunta es la siguiente: a aquellos quienes aún están en deuda con nuestro Dios, ¿no le gustaría a usted estar libre de ello? ¿No le gustaría estar con una conciencia limpia, que delante de Dios usted hoy en esta mañana puede estar a cuentas con Él, para que a partir de entonces usted pueda disfrutar del gozo que trae el perdón de los pecados, para que usted ahora inicie una nueva vida en Cristo, y que a partir de esa nueva vida en Cristo usted atesore esos tesoros celestiales, para que cuando el Señor nos llame podamos disfrutar de esas moradas que Él ha prometido. En Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de Cristo podemos llegar al Padre y poder disfrutar de esas moradas que Él tiene preparadas para cada una de nosotros. Pero es necesario que usted y yo hayamos recibido el perdón de nuestros pecados. Si lo hemos recibido, entonces usted y yo estamos disfrutando del gozo de haber sido perdonados. ¿Quiere usted ser perdonado en esta mañana? El Señor le invita a que esté a cuentas con Él. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.